Derivadas. Vamos a ver una definición sencilla, pero nomás nos vamos a quedar con algo y vamos a ver las fórmulas y los ejemplos de las fórmulas. Entonces, la definición sencillita sería esta. La derivada es un cociente de dos cosas. Pero este cociente lo vamos a ver de la siguiente manera. Así, como un límite. Como el límite de una función evaluada en la variable más un h que lo vamos a llamar un incremento menos la misma función dividido entre h cuando h tiende a 0. Solamente vamos a quedarnos con la forma y después vamos a ver ciertos ejercicios con esta forma. Entonces, vamos a ver las notaciones. Las notaciones es la siguiente. A decir primera derivada, vamos a hacerlo de las siguientes maneras. Entonces aquí son las primeras derivadas. Las que tenemos en este lado, la primera derivada. Ya sea con la notación de dy o de dx, la notación de y' o f'. Para decir segunda derivada, tenemos la siguiente forma. Obviamente aquí tenemos con dos palitos, para decir segunda. El 2 va junto con la d, junto con la x, para decir que estamos haciendo la segunda derivada. Y aquí tenemos dos palitos que significa segunda derivada, o prima. Para decir tercera derivada, ocupamos las siguientes notaciones. Podemos ocupar tres palitos, o podemos ocupar un número como lo conocemos. Pero este número tiene que estar entre paréntesis, para no confundir con lo siguiente, con una y elevado al cubo. Para no confundirnos con una y elevado al cubo, le ponemos paréntesis, a decir que estamos diciendo que es la tercera derivada. Igual, en la f le ponemos paréntesis para no confundir que la función está elevada a un exponente, y no es la tercera derivada. Y así podemos hacer las cantidad de derivadas que nosotros deseamos, siempre y cuando el número que tengamos sea un número natural. Vamos a ver las siguientes fórmulas. Fórmulas de derivadas. La primera, la derivada de una constante es 0. La segunda, si tenemos una x elevada a un exponente, vamos a hacer el exponente, la constante que multiplica la x, los multiplicamos, al exponente le restamos 1. Siempre le vamos a restar 1 al exponente. Siguiente fórmula de las básicas sería, si tú tienes una constante con x, a x, tu derivada solamente es la misma k. Es la misma k. Vamos a ver un ejemplo de estas fórmulas. Vamos a ocupar las fórmulas en este ejemplo. Entonces observamos lo siguiente. Observamos que aquí la x está en el denominador y aquí tenemos una raíz. En mis fórmulas, la x está en el numerador. ¿Qué podemos hacer? Esta x al cuadrado subiera en el exponente contrario, aplicando leyes de los exponentes, y esta raíz pasará a un exponente fraccionario. Es lo que vamos a hacer. Tenemos lo siguiente. Obviamente, x con exponente positivo 2 pasa con x con exponente negativo menos 2. Y la raíz tenemos aquí, la pasamos a exponente, 2 tercios. Ahora ya podemos aplicar
todas las formulitas que tenemos aquí. Obviamente, el 5 y el exponente los tenemos que multiplicar y al exponente le tengo que restar una unidad. Con este lo multiplico y a este exponente le quito 1. A esta constante multiplico el número 3, al número 3 le resto 1, al menos 3, el menos 2 y al menos 2 le resto 1. Aquí, este exponente, por la constante que tenemos aquí, que es 1, y al 2 tercios le quito 1. Que sea la más fácil sería la constante y la x, solamente me queda la constante. Y aquí que tengo una constante, el resultado tiene que ser 0. Hacemos cada una de ellas y tenemos el siguiente resultado. El 20 sale de 5 por 4. El test de que le resto 1 al número exponente 4. Multiplicamos el 2 quintos por el número 3, me queda 6 quintos. Al número 3 le resto 1. Multiplico el menos 3 por el menos 2, me queda 6 positivo, y al menos 2 le resto 1, me queda menos 3. El 1, multiplico el 2 tercios, el 2 tercios le resto 1, que me queda menos 1 tercio. Y al cuarto x, únicamente número 4. Vamos a ver las siguientes fórmulas. Para ver las siguientes fórmulas tenemos que hacer esta notación. Todas las siguientes fórmulas va a tener lo que se conoce como u. O la u va a ser una función donde su variable va a ser x. Eso es lo importante. Entonces, la fórmula va a tener su propio ejemplo. Una u a la n, u derivada, va a ser la constante, o sea, el exponente multiplicada por la función u. La función u que tiene un exponente, le resto un 1 y hago la derivada de lo que tiene la u. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una función u. Mi función u es todo lo que tengo aquí adentro. Este es mi u. Y el 5 es mi exponente. Entonces, aquí dice que tengo que hacer la derivada de lo de adentro. Hago la derivada de lo de adentro también. Vamos a ver cómo queda este ejemplo. Dice, con el exponente, la función u, al exponente le restas 1 y hace la derivada de lo que vale u. Hacemos la derivada, me queda 15x al cuadrado menos 4. Vamos a ver la siguiente fórmula. Logaritmo natural de una función u. La fórmula es derivas lo que conoces como u, lo divides entre lo que conoces como u. Esta u es la misma u que tenemos aquí. Hacemos la derivada de la u. Entonces vamos a ver cómo nos queda en un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí la u sería este de aquí. Entonces, este de aquí hasta en el denominador y hacemos la derivada de lo que tenemos aquí. Hacemos la derivada de lo que tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo queda esta derivada. La u en el denominador y la derivada de la u en el numerador. Siguiente fórmula. Aquí es un logaritmo, pero de una base. Y aquí, si se dan cuenta, lo único que cambia es que ponemos el logaritmo natural de la base que nos están dando. En este caso es base A, ponemos aquí a base que nos están dando. ¿Cómo queda en un ejemplo el siguiente? La base sería 2, entonces sería logaritmo de 2 en el denominador. Hacemos lo mismo. Lo que vale u
5x menos 1 y la derivada de 5x menos 1, que sería 5. Y aquí abajo multiplicado por el logaritmo de 2. En este caso, logaritmo natural. Aquí tenemos la exponencial. Exponencial elevada a una función de u. Ya derivamos la función u y dejamos la misma exponencial. Ejemplo. La función u sería 4x al cubo menos 1. Derivamos 4x al cubo menos 1, multiplicamos por la misma e. La derivada de 4x al cubo menos 1 sería 12x al cuadrado. Recordemos que la constante vale 0 en su derivada. Y colocamos la misma exponencial. La misma exponencial. Siguiente. Una constante. En este caso, un número cualquiera elevado a una función u. Es casi idéntica que la de la e, solamente que ponemos logaritmo natural de la base a. Y la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. En este caso, la base sería 5. La base sería 5 y la función u sería x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado sería 2x. 2x sería la derivada de u a la u, que sería 5 a la x al cuadrado, multiplicado por logaritmo de 5, lo que vale la base a. Seno. La derivada de un seno hace un coseno. Igual tenemos que hacer la derivada de u. La u vale 5x al cuadrado más 3. La derivada de 5x al cuadrado más 3 sería 10x más 3. 10x más 3 multiplicado por el coseno de lo que tenemos como u. Derivada de un coseno es el menos u, el seno de u. Tenemos que hacer la derivada de lo que se llama la función u. Mi función u, en este caso, es x al cubo menos 5. La derivada de x al cubo menos 5 sería es x al cuadrado menos 5. En este caso sería 5x. La derivada de menos 5x sería 5. Colocamos primero el signo menos, entre paréntesis, la derivada de mi u sería x al cubo menos 5x, sería x al cuadrado menos 5. Colocamos el seno de lo que vale u. Y por último vamos a ver la derivada de una tangente. Sería la derivada de u, el secante cuadrado de u. Vamos a ver un ejemplo. Tangente de 3x al cuadrado menos 5x. La derivada de 3x al cuadrado menos 5x sería 6x. La derivada de menos 5x sería solamente menos 5. Vamos a ver. 6x menos 5, la secante al cuadrado de lo que tenemos como función de u. Gracias.